Vamos a dar inicio al panel número 7. En este panel vamos a presentar el tema Diseño Hospitalario Humanizado, espacios que sanan. Está conformado en primer lugar por el doctor Alejandro Facio, quien se presentará como un cirujano perdido en un congreso de arquitectura. En segundo lugar, las arquitectas Angélica Bonajón y Graciela Bueno presentarán el libro Políticas en Salud y Arquitectura, Salud Mental. En tercer lugar, la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez, de México, quien disertará sobre la unidad de hemato-oncología del Instituto Nacional de Pediatría. Por último, las arquitectas Ayelen Mazuca y Alejandra Martínez se expedirán sobre stakeholders de un proyecto, caso de estudio en California, Estados Unidos. Doctor Alejandro Facio, adelante por favor. El doctor Alejandro Facio es médico cirujano, especialista en ortopedia y traumatología, jefe del programa de planificación y uso de la tecnología 4.0 en el uso de la práctica médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba, jefe del servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Privado Universitario de Córdoba, jefe de la sección de patología y cirugía de pierna, tobillo y pie del servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Privado Universitario de Córdoba, jefe de la sección de trauma ortopédico y urgencias musculoesqueléticas del Hospital Privado Universitario de Córdoba, profesor titular de la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de la Cátedra de Anatomía e Imagenología del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Completó su formación en el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Sud de Grenoble y en el Henri Dufaux de Avignon, en Francia. Desarrolló numerosas investigaciones y posee publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es autor de 8 libros y participante de varios congresos y presentaciones nacionales e internacionales. Posee una destacada trayectoria como docente universitario, titular y adjunto de la Universidad Católica de Córdoba y en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, miembro del Comité de Residencias y Sistemas Equivalentes en Ortopedia y Traumatología de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Adelante. ¿Pero duerme el doctor? No, por eso está perdido. Bueno, muchas gracias. La verdad que podríamos resumirlo así como un médico, un traumatólogo perdido en un congreso de arquitectos. Bueno, este es, como comentó la arquitecta, el programa, y la verdad que no, les voy a confesar que no es habitual que a uno le toque hablar en un ámbito que no es el propio, así que de entrada les pido disculpas si no estoy a la altura de lo que esperaba y realmente les agradezco profundamente la invitación. Bueno, de todo eso, ahí está el resumen de lo que nombró la arquitecta y en realidad me honra poder poner desde hace poco esa estrella amarilla que implica que el hospital en el que trabajo acreditó Joint Commission, y ustedes que están en este tema creo que van a saber apreciar lo que por lo menos para lo que trabajamos significa. En primer lugar, yo le agradezco mucho la invitación, como les decía, le agradezco al arquitecto Viale, a Santi, le agradezco al comité organizador. Creo que es muy bueno esto, seguramente ya lo tienen en práctica, en otros congresos lo han hecho. Para mí es la primera vez, me parece sumamente productivo, porque cuando me tocó leer un poco, uno empieza a tratar de ponerse en el lugar del otro, que es lo que a veces hace falta. Entonces, yo decía, ¿qué les puede decir un médico a ustedes, ¿no? Con la experiencia que tienen? Y voy a tratar de resumirles simplemente contándole
qué es lo que vivimos los cirujanos adentro de un quirófano. Que a veces pensar en un quirófano uno cree que entra, hace un procedimiento y se va a su casa, y no les miento si les digo que pasamos más horas en el quirófano que lo que pasamos en casa. Tenemos jornadas de 12, 13, 14 horas a veces en el quirófano, y cuando uno se lo suma semanalmente hace que sea un volumen demasiado importante. Entonces transmitirles como cirujano, pero humanamente qué significa para nosotros, seguramente va a ser para ustedes una herramienta para poder después pensar en qué más se puede hacer. Había pensado un pequeño juego, pero por una cuestión de internet no quiero demorar, pero les puse una pregunta y me gustaría que levanten la mano los que han estado adentro de un quirófano, o por una cuestión médica o por una cuestión arquitectónica. Bueno, entonces ya sabemos en gran mayoría lo que significa la presencia dentro de esas paredes que dan mucho para pensar y para decir. ¿Qué hacemos cuando estamos en un quirófano? Sí, operamos, básicamente operamos, pero les aseguro que necesitamos escribir, necesitamos evolucionar, necesitamos facturar lo que hemos hecho, y muchas veces necesitamos comer algo, necesitamos ir al baño, necesitamos descansar, hay veces necesitamos estudiar rápidamente, buscar un artículo, repasar una técnica quirúrgica, y muchas veces necesitamos sufrir, pasarla mal. Entonces el quirófano cada vez va tomando más consistencia en lo que uno cree que es, ¿no? Entonces a eso creo que uno puede aportar y decir qué es lo que va a venir. Este era el jueguito que íbamos a hacer, lo vamos a pasar, y agarré la mayor cantidad de los cirujanos con los que convivo todo el tiempo y les dije: ¿cuál es la característica principal que debería tener un quirófano? ¿Qué es lo que ustedes creen? Fíjense que la gran mayoría dijo que lo más importante debería ser el tamaño. Otro grupo importante, 30 y pico%, dijo que la iluminación es muy importante. Otro habló de la ventilación. Otros hablaron de que el quirófano tiene que ser inteligente, y algunos me dijeron que todo es importante, por eso quedó como en otros. Es decir, fue una opinión rápida pensando un poco en esto. Entonces me fui a ver qué es importante para las entidades que nos rigen, y busqué entidades internacionales como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la misma Joint Commission con la que hemos estado trabajando nosotros en los últimos 10 años para lograr lo que comentaba recién, la OPS, ITAES, y un poco como resumen las características que debe o debería tener un quirófano. Se las resumí acá, pero creo que todos ustedes saben de esto, y evidentemente como es su especialidad o el desafío a diario en este trabajo, creo que decirles que el diseño modular de un quirófano, que la iluminación tiene que ser adecuada, que el control de infecciones es una cosa que para nosotros es muy importante, que el quirófano le tiene que brindar, que la accesibilidad y la ergonomía que tiene que tener la sala es fundamental, que la tecnología día a día se integra cada vez más al acto quirúrgico, y que un quirófano tiene que ser cómodo, es un poco como relevante. Pero yo voy a intentar rápido a hacer un análisis de cada una de ellas. Y entonces el quirófano tiene que ser modular. ¿Y qué tiene que significar que sea modular? Yo soy cirujano y el de la sala de al lado también es cirujano. Y el de la sala de al lado a lo mejor está haciendo una cirugía que necesita una estructura menor, que a lo mejor yo necesito una estructura mayor. Ese es el quirófano en donde yo me formé, que cuando llegué me impresionó, porque yo decía: ¿cómo van a estar todos juntos los quirófanos? Son 4 salas de quirófano en un solo ambiente. Y de golpe en una sala a lo mejor se puede hacer una sutura de un tendón, de un dedo, de una mano, y a lo mejor en la última sala que los estamos viendo están armando o desarmando un paciente que tiene una fractura grave de pelvis, de fémur, etc. O sea que este quirófano evidentemente tenía esa capacidad de adaptabilidad, ¿no? Iluminación adecuada. Los sistemas de iluminación, qué tipo de iluminación, su intensidad, el color de la luz, si es luz caliente, tener una luz a veces porque no vemos 3, 4 horas atrás, más de una vez nos genera dolor de cabeza porque la luz es caliente, o porque es una cialítica antigua, o porque la luz nos hace doler los ojos. Pensar que la luz natural podría ser una gran solución, ¿por qué no? Deberían tener ventanas. En otro lugar donde hice un fellow un poco más corto, operaba en Francia, en un lugar donde el quirófano daba a los Alpes, y eran ventanas exactamente iguales como esa,
Y les puedo asegurar, y no tengo un paper para demostrar que esté publicado, pero que el cirujano se cansa menos en un lugar en donde ve la hora del día. A veces estas 12, 14 horas que pasamos en quirófano, como yo les decía, entramos a las 7 de la mañana en invierno, salimos a las 7 de la tarde y el día pasó absolutamente de largo porque no hay una ventana. Entonces, poder ver, llover, viento, un pájaro, etcétera, realmente nos ha demostrado que hay sueños como estos que a lo mejor serían muy buenos tenerlos en cuenta. Fíjense esos grandes quirófanos con esa capacidad de luz natural. Y si no, después, bueno, entrar y ponerse un poco más mañoso en qué tipo de luz es la que me sirve o la que yo quiero. Control de infecciones. Hay especialidades o cirugías que las infecciones no son tan graves y hay otras que son un demonio para nosotros o que realmente son muy complejas. Entonces, el diseño con materiales antimicrobianos, fáciles de limpiar, sistemas especiales de ventilación que nos permitan justamente disminuir estas tasas de infecciones, los flujos de aire, los mecanismos de circulación de las personas, la posibilidad de contar con salas que son para cirugías con mayor exposición a infección que otras. No es lo mismo operar un colon, un paciente que hay que abrirle la panza, en donde en el colon viven gérmenes, que a un paciente que hay que ponerle una prótesis de cadera, en donde necesita una asepsia estricta. Entonces, pensar en sistemas que tengan un muy buen sistema de iluminación o quirófanos que tienen sus flujos de aire, que tienen su explicación y bueno, que nos permiten decir, para este tipo de cirugía necesitamos este tipo de quirófano y para otro tipo de cirugía otra cosa. La accesibilidad y la ergonomía, que sean quirófanos de espacios de acceso fácil para instrumentos y para equipos médicos. Yo ahora les voy a mostrar después 3 o 4 cosas de las que hablamos cuando les decimos necesitamos poner en esa sala una mesa de tracción, un carro de anestesia, un arco en C, un escáner, porque ahora viene el escáner adentro del quirófano. Entonces, la posibilidad de diseñar estos quirófanos nos minimizan a veces la necesidad de los movimientos de los cirujanos. Y mientras el cirujano menos da vuelta y menos se mueve, menos ventila, menos genera posibilidades de contacto, de contaminación, que se llama, de infecciones. La posibilidad de contar con estructuras, con mesas ajustables, con estaciones de trabajo bien ubicadas, hace que uno pueda soñar con quirófanos como estos, ¿no? Uno dice, la verdad que todo va a facilitar este trabajo que de por sí en algunas ocasiones se nos hace difícil. O esta misma diapositiva que les mostraba recién, en donde todo lo que es ajustable nos permite que no haya nada en el piso, que el quirófano sea limpio, que no haya contaminaciones extras, etc., ¿no? La tecnología integrada, eso no hay ninguna duda. No estamos en la punta del viento en Argentina en algunas cosas, pero en otras sí, y entonces tenemos que pedirlo. Recién cuando me presentaban les contaban que yo estoy a cargo de lo que es el programa de 3D en el hospital. El programa en 3D hoy es hacer implantes a medida. Para que tengamos una idea, en el área mía, por ejemplo, se fractura un paciente y le tenemos que poner un implante, viene una caja con un montón de implantes con distintos tamaños y ese implante se tiene que adaptar al paciente. Y no falta mucho para que en 3D imprimamos con la radiografía el implante que tiene que ser a medida para ese paciente. Entonces, eso por supuesto ya se hace hoy para cirugías que salen un poco de lo habitual, pero la tecnología ahí está integrada. Integrada también en el quirófano, en donde la foja quirúrgica que nos pide administración, las imágenes que necesitamos, los antecedentes que tiene ese paciente, el poder mostrar en otro lugar lo que estoy haciendo en el quirófano, es decir, la tecnología cada vez nos acerca a tener menos resultados, son herramientas que no hay que desaprovechar. La misma imagen, de nuevo, fíjense ese panel en donde el cirujano tiene todas las imágenes previas, actuales, etcétera, facilitan que uno tenga cada vez más, ¿no? Y la comodidad como características de un quirófano que no solamente sea amplio, sino que también sea un lugar en donde no nos muramos de frío porque hay que bajar la temperatura para disminuir las tasas de infecciones, donde el olor que tenga el quirófano sea un olor lógico, donde tenga zonas anexas de descanso. Entonces, ¿qué más tiene que tener este quirófano? Lugares en donde uno pueda realmente no ir a descansar o a pasar la tarde, pero que uno pueda amenizar un poco estos tiempos. Y como les decía recién, un lugar donde uno descansa, se hidrata, puede ir al baño, puede estudiar, puede escribir, puede ponerse mal, etc., ¿no?
Esto es una cosa media graciosa que les quería mostrar, cómo la realidad a veces nos va sometiendo. A mano izquierda ustedes tienen una sala de descanso de un quirófano que tiene 2 salas de cirugía y tienen semejante estructura. Evidentemente estos cirujanos tienen muy buena posibilidad de descansar y de aprovechar. Es más lindo que el living de mi casa, ¿no? Pero a mano derecha ven la sala de descanso de una institución que tiene 10 quirófanos y que evidentemente fue lo último que quedó, y probablemente de una sala como esta se hizo otro quirófano porque era más rentable, y entonces en esa cafetera toman café, no sé, multiplicamos 3 cirujanos por sala, 30 cirujanos durante un rato. Entonces, como a veces la ironía, el tiempo, la economía nos va marcando situaciones y a veces el cirujano lo percibe, ¿no? Lo mismo que los vestuarios. Es muy común que los cirujanos pululamos de una institución a otra, que tengamos que ir a operar y pasamos de un lugar en donde entramos de a uno, y si quiero abrir el box para dejar mis objetos personales no puede entrar otro, o lugares donde parece el vestuario del Estadio Córdoba, en donde uno realmente puede entrar, dejar sus cosas, etc. Entonces, ejemplo justamente de un diseño inadecuado en parte de esto que estamos hablando, que sería un poco la antonomía de lo que les acabo de decir, pero para no repetir mucho, les muestro algunos ejemplos. Quirófanos muy chiquitos, que se volvieron quirófanos porque la necesidad era así, y a veces lo aceptamos con tal de tener otro lugar para trabajar, que a veces no nos permiten entrar. Bueno, voy a hacer acá una fractura y voy a necesitar el arco en C, y no, porque vas a operar en la sala en donde no entra el arco en C. O a veces inadecuados para ciertos tipos de cirugía. Fíjense, aquí el quirófano es un quirófano muy grande. Están haciendo un trasplante cardíaco, están con una bomba de perfusión extracorpórea y ya no entra más nada en este quirófano. Llega a pasar una emergencia que tengamos que empezar con algunas otras cosas. Un quirófano que parecía grande terminó siendo insuficiente, a lo mejor para ese procedimiento. O quirófanos muy chicos, de nuevo, donde miren, el anestesista ya contaminó al cirujano, no hay forma de acomodarse o de pensar, digamos, en la comodidad de lo que necesita. Luces de mala calidad o ventilaciones que a veces, en vez de ser un resultado, terminan siendo problemas. Fíjense, este es un artículo, una nota que salió en algún lado que la tomé, en donde el flujo laminar y la ventilación del quirófano era la causa o el motivo de las infecciones que tenían estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es cuando les decimos necesitamos poner todo esto dentro de un quirófano? No podemos poner todo. Y bueno, todo quirófano necesita una torre de anestesia. Una torre de anestesia, las más modernas son chiquitas, pero a veces son un poco más grandes. Necesitamos poner un arco en C. Un arco en C es un aparato que nos da la posibilidad de tener imágenes radiográficas en el momento, dinámicas. Entonces, si yo estoy poniendo el tornillo en la fractura y el tornillo lo estoy poniendo mal, lo estoy viendo y tengo la posibilidad de resolverlo. Esto hace 15, 20 años había que esperar que el técnico sacara una radiografía, fuera a revelar, volviera con la radiografía recién hecha y yo dijera, no, vamos a sacar el tornillo, lo ponemos nuevo, otra radiografía. O sea que el arco en C hoy es un elemento de todos los días de un quirófano que se jacte de normal o de moderno. Esto es una mesa de tracción. La mesa de tracción es como operamos a veces los pacientes en trauma. Entonces, la mesa de tracción parece una camilla chiquita, pero cuando se empieza a expandir, porque así operamos a los pacientes, porque a esta mesa de tracción yo lo voy a poder tener al paciente casi flotando en el aire para poder entrar con el arco en C, para que con el arco en C yo pueda ver justamente la pelvis, el fémur o la estructura que voy a querer operar o que voy a necesitar invadir con imágenes radiográficas acorde. Entonces, pensar en qué sala puedo operar la fractura de cadera que me acaba de llegar, y si no cuento con la sala 2, que es la sala grande, en donde entra el arco en C y en donde la camilla es una mesa ortopédica de tracción, probablemente estoy complicado. Escáner, esto se viene, somos pobres pero en algún momento lo vamos a dejar de ser, y ya va a haber en los quirófanos tomógrafos. Entonces vamos a tener imágenes aún más precisas o más perfectas. Microscopio. Diseñennos una sala donde vamos a tener un microscopio. Y a lo mejor más de uno todavía tiene el concepto del microscopio de cuando iba al colegio y estudiaba en biología o en histología. Y hay microscopios que son más grandes que la sala, ¿no? Y cada vez la tecnología nos está sacando más espacio a los humanos. Así que como cirujano vengo a plantarme acá para que nos hagan salas cada vez más grandes. Esos son lindos, son chicos esos microscopios, pero eso lo usan los oftalmólogos,
los otorrinolaringólogos en salas chiquititas y ahí termina, ¿no? Una bomba de circulación extracorpórea. Esto es lo que les explicaba recién, que es el paciente que está allá, en algún momento hay que frenar su corazón. El corazón no va a poder bombear más sangre y entonces la sangre va a tener que venir, oxigenarse en una máquina y volver a entrar mientras el cirujano está operando ese corazón frenado. Esta bomba de circulación extracorpórea es más grande que 2 camillas. Entonces, evidentemente, necesito espacio, ¿no? Las torres de video, cada vez más normales, cirugía siempre asistida por video, o los robots. Ese es el famoso Da Vinci. El Da Vinci es un robot que hoy cada día nos aporta más y nos ayuda. No es que va a Da Vinci y opera al paciente, pero realmente nos provee mucha información, nos ayuda y ocupa espacio. Y seguramente, aparte del Da Vinci, vamos a pedir una torre de video y vamos a pedir un arco en seno. O sea que siempre le vamos pidiendo más. En conclusión, un quirófano debe ser cómodo para el cirujano, debe ser moderno, debe ser dinámico, debe ser espacioso, debe ser iluminado. Creo que no les dije absolutamente nada nuevo, pero falta mi voto. Cuando yo les pregunté a todos mis colegas qué les parecía, que cómo tenía que ser un quirófano, yo me quedé mi voto. Y mi voto es que para mí lo más importante de un quirófano es que un quirófano sea seguro para el paciente. Esto es verdad, así operaron nuestros colegas en Neuquén, en donde de seguridad evidentemente el quirófano no tenía nada, y quienes durante tantos años hemos peleado para poder tener este sello que nos enorgullece en el hospital privado poder tenerlo, sabemos que lo más importante de un quirófano es que sea seguro para el paciente. Y si es seguro para el paciente, vamos a estar cómodos nosotros y vamos a poder seguir trabajando, tratando de ganar estos espacios y tratar de tener esta parsimonia y disfrutar de la cantidad de horas y de cantidad de tiempo que pasamos en el quirófano. Gracias por escucharme, ojalá les haya servido. No creo haberles dicho nada tecnológicamente nuevo, pero esto es lo que necesitamos nosotros de ustedes, que es bastante bueno.